Mi nuera me daba vitaminas para la memoria todos los días. Un día me desmayé y desperté en el hospital. Ella afirmó que yo estaba allí porque había perdido la razón, hasta que el doctor entró en mi habitación y le susurró a mi hijo: «Tienes que saber la verdad sobre tu esposa». Él se quedó helado al escuchar la verdad. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Rosalinda y tengo 64 años. Nunca pensé que llegaría el día en que dudaría de mi propia mente, en que cuestionaría cada pensamiento, cada recuerdo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi nuera Amaya empezó a preocuparse tanto por mi salud. Vivo con mi hijo Daniel y su esposa desde hace 2 años, después de que vendiera mi casa para ayudarlos con el pago inicial de la suya. Era una decisión que tomé con amor, pensando que sería hermoso estar cerca de la familia que tanto quería. Daniel siempre había sido mi niño dorado, el más atento de mis 3 hijos, y Amaya parecía una nuera perfecta cuando se casaron hace 5 años. Las cosas empezaron a cambiar de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Amaya comenzó a mencionar pequeños olvidos míos, que había dejado la estufa encendida cuando yo estaba segura de haberla apagado, que repetía las mismas historias cuando yo no recordaba haberlas contado antes, que ponía las llaves en lugares extraños. «Rosalinda», me decía con esa sonrisa dulce suya, «creo que deberías empezar a cuidarte más. A nuestra edad, la memoria necesita ayuda adicional». Al principio, me molestaba que se refiriera a nuestra edad, cuando ella apenas tenía 32 años. Pero decidí no hacer comentarios. «Las familias deben vivir en armonía», me decía a mí misma. Fue entonces cuando aparecieron las vitaminas. Mi farmacéutica me recomendó estas cápsulas especiales, me explicó Amaya una mañana, colocando un frasco de pastillas azules sobre la mesa del desayuno. Son súper efectivas para la memoria de las personas mayores. Mi tía las tomaba y vivió hasta los 95 años con una mente clara como el cristal. Las pastillas no tenían etiqueta, solo venían en un frasco genérico de plástico blanco. Cuando pregunté por el nombre o los ingredientes, Amaya me aseguró que eran naturales, una mezcla especial de hierbas y vitaminas que no se vendía en farmacias regulares. «Tienes que tomarlas todos los días, siempre a la misma hora», insistía. «La consistencia es clave para que funcionen». Daniel apoyaba completamente la iniciativa de su esposa. «Mamá, Amaya solo quiere lo mejor para ti. Deberías agradecerle que se preocupe tanto». Comencé a tomarlas porque no quería crear problemas en la casa. Una pastilla azul cada mañana con el desayuno, religiosamente. Amaya se aseguraba de que nunca las olvidara, trayéndomelas personalmente con un vaso de jugo de naranja. Al principio no noté nada extraño, pero después de unas semanas algo cambió. Me sentía nebulosa, como si hubiera una neblina constante en mi mente que no podía despejar. Los nombres se me escapaban, fechas que conocía perfectamente se volvían confusas, y a veces me encontraba en una habitación sin recordar qué había ido a buscar allí. «¿Ves?», decía Amaya con preocupación fingida cuando yo cometía estos pequeños errores. «Menos mal que empezaste con las vitaminas a tiempo. Imagínate cómo estarías sin ellas». Los episodios empeoraron gradualmente. Una mañana desperté y no pude recordar qué día era. Otra vez fui al supermercado y me quedé paralizada en el pasillo de cereales, completamente perdida. Una señora mayor tuvo que ayudarme a encontrar la salida. Daniel notó mi deterioro con una mezcla de tristeza y resignación que me partía el corazón. «Mamá, tal vez deberías ver a un doctor», me sugirió una noche durante la cena. «Ya está tomando las vitaminas», interrumpió Amaya rápidamente. «El problema es que no las toma consistentemente. A veces se olvida y yo tengo que recordárselo». Eso no era cierto. Nunca me olvidaba de tomarlas porque Amaya se aseguraba de eso, pero cuando intenté corregirla, mi voz sonó débil e insegura. Yo siempre las tomo. ¿Ves lo que te digo?» Amaya miró a Daniel con esa expresión de «te lo dije» que había perfeccionado. Su memoria está empeorando. La sensación de estar perdiendo la cordura era aterradora.
Durante las noches, me quedaba despierta tratando de aferrarme a recuerdos claros, repitiendo fechas importantes, nombres de mis nietos, tratando de mantener mi mente anclada a la realidad. Pero cada día se volvía más difícil. Empecé a desconfiar de mis propias percepciones. ¿Realmente había cerrado la puerta con llave? ¿Había pagado la factura de electricidad o solo creía haberlo hecho? La incertidumbre se volvió mi compañera constante. Amaya se volvió cada vez más protectora, limitando mis salidas y visitas. «No queremos que te pierdas o te lastimes», decía con genuina preocupación en su voz. «Es mejor que te quedes en casa donde estás segura». Daniel asentía a todo lo que su esposa sugería. Mi hijo, el hombre que una vez defendía mis decisiones contra cualquiera, ahora me trataba como a una niña frágil que necesitaba supervisión constante. Una tarde, mientras Amaya estaba en el trabajo, intenté llamar a mi hermana Carmen para contarle lo que estaba pasando, pero cuando marqué su número, mi mente se quedó en blanco. No podía recordar qué quería decirle. Las palabras se desvanecían antes de que pudiera formar las frases. Colgué el teléfono, temblando. ¿Esto era demencia? ¿Alzheimer? La posibilidad me llenó de un terror tan profundo que sentí como si me estuviera ahogando. Esa noche, durante la cena, Amaya notó mi estado de ánimo. «Rosalinda, te ves alterada. ¿Tomaste tu vitamina hoy?» Asentí, aunque ya no estaba segura de nada. «Tal vez necesites una dosis un poco más fuerte», murmuró, más para sí misma que para mí. «Hablaré con mi farmacéutica mañana». Daniel levantó la vista de su plato. «¿Crees que está empeorando?» La mirada que intercambiaron me heló la sangre. Era una mirada de esposos que comparten un secreto, una decisión tomada sin consultarme. La mañana del martes 25 de octubre será un día que jamás podré olvidar, aunque en ese momento mi memoria se sentía como arena movediza. Había pasado una noche terrible, despertándome cada hora con una sensación de pánico que no podía explicar. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, como si no me perteneciera completamente. Amaya me trajo la vitamina como siempre, junto con el jugo de naranja. Esta vez la pastilla se veía ligeramente diferente, un poco más grande y de un azul más intenso. «Es la nueva fórmula», explicó cuando hice una mueca al tragarla. «Mi farmacéutica dice que será mucho más efectiva para casos como el tuyo. Casos como el mío». Las palabras resonaron en mi cabeza con un eco extraño. Me estaba convirtiendo en un caso, en un problema a resolver. Media hora después del desayuno, mientras intentaba lavar los platos, sentí que el mundo comenzaba a moverse lentamente a mi alrededor. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer un vaso. El lavabo se veía borroso, como si lo estuviera viendo a través de agua turbia. «Amaya», llamé con voz débil. «Me siento rara». Ella apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Qué te pasa, Rosalinda? Te ves muy pálida». «No sé, todo da vueltas». Las palabras salían arrastrándose de mi boca. Sentí las piernas como gelatina y me aferré al borde del fregadero. «¡Daniel!», gritó Amaya hacia las escaleras. «¡Ven rápido! ¡Tu mamá no se siente bien!». Lo que siguió después es un borrón confuso de voces, movimiento y una sensación de flotar fuera de mi propio cuerpo. Recuerdo vagamente estar en el suelo de la cocina, con Daniel y Amaya inclinados sobre mí. Sus voces sonaban como si vinieran de muy lejos. «Está muy confundida», escuché que Amaya le decía a alguien por teléfono. «Sí, ha estado empeorando las últimas semanas». No reconoció a su propio hijo hace un rato. Eso no era cierto. Yo sí reconocía a Daniel, pero mi mente estaba demasiado nublada para protestar. El viaje al hospital pasó en una neblina. Recuerdo estar en una camilla, con luces brillantes pasando sobre mi cabeza como estrellas fugaces. Daniel iba a mi lado, sosteniendo mi mano, pero su rostro se veía distorsionado, preocupado. «Va a estar bien, mamá», murmuró. «Te vamos a cuidar». En el hospital, todo se volvió un torbellino de preguntas, formularios y exámenes. Mi mente iba y venía como una radio mal sintonizada. A veces podía escuchar las conversaciones claramente. Otras veces las voces se convertían en un murmullo incomprensible.
El doctor Martínez, un hombre mayor con barba gris, habló con Daniel y Amaya en el pasillo. Yo fingí estar dormida para poder escuchar. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente, explicaba Amaya con voz quebrada por la emoción. Se olvida de cosas básicas, se pierde en la casa, a veces no nos reconoce. Ayer intentó salir en pijama para ir al trabajo, pero lleva 3 años jubilada. Mi corazón se hundió. Eso tampoco había pasado, pero sonaba tan convincente viniendo de ella. ¿Ha habido agresividad?, preguntó el doctor. Sí, respondió Amaya inmediatamente. Anoche me empujó cuando traté de ayudarla a acostarse. Daniel tuvo que intervenir. Eso no es cierto, susurré, pero mi voz era tan débil que nadie me escuchó. Daniel confirmó la versión de su esposa con un asentimiento pesaroso. Doctor, mi madre siempre fue una mujer muy independiente, muy fuerte. Ver que se desmorona así es devastador. Entiendo, dijo el doctor Martínez con compasión profesional. Considerando los síntomas que describen y su estado actual, recomiendo que permanezca internada para una evaluación psiquiátrica completa. Necesitamos determinar si estamos ante un caso de demencia senil o algún tipo de trastorno mental degenerativo. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. ¿Internación psiquiátrica? ¿Demencia? Mi mente gritaba que esto estaba mal, que algo no encajaba, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para luchar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daniel. Mínimo 72 horas para la evaluación inicial, posiblemente más, dependiendo de los resultados. Amaya sollozó suavemente. Es lo mejor para ella, ¿verdad? No podemos seguir cuidándola en casa si va a ser peligrosa para sí misma o para nosotros. Comprendo que es una decisión difícil. El doctor puso una mano reconfortante en el hombro de Daniel. Pero tienen razón en buscar ayuda profesional. Su madre necesita cuidados especializados. Esa noche, mientras yacía en una cama de hospital con barrotes en las ventanas, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Mi propio hijo había autorizado mi internación en un hospital psiquiátrico. La mujer que me había dado a luz, que había sacrificado todo por sus hijos, ahora era considerada una amenaza. Una enfermera joven y amable llamada Sandra vino a revisar mis signos vitales. ¿Cómo se siente, señora Rosalinda? Confundida, admití honestamente. No entiendo qué me está pasando. Ella me miró con gentileza. A veces nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan descanso. Va a estar bien cuidada aquí. Pero yo no me sentía bien cuidada. Me sentía traicionada, abandonada por la familia que había amado incondicionalmente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras miraba el techo blanco del hospital, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Realmente estaba perdiendo la razón? ¿O había algo más siniestro detrás de todo esto? En la oscuridad de esa habitación estéril, una pequeña voz en lo profundo de mi mente susurró algo que me heló la sangre. Las vitaminas. Pero esa voz era tan débil, tan incierta, que la descarté como otro síntoma de mi supuesta locura. No sabía que al día siguiente mi mundo cambiaría para siempre. El tercer día en el hospital psiquiátrico cambió todo. No porque algo dramático ocurriera de inmediato, sino porque algo crucial dejó de suceder. Ya no estaba tomando las vitaminas de Amaya. La primera mañana sin ellas, desperté sintiéndome extrañamente, presente. Era como si una niebla espesa que no sabía que existía comenzara a levantarse lentamente de mi mente. Los contornos de la habitación se veían más nítidos, los sonidos más claros. Durante la evaluación matutina, el doctor Hernández, un psiquiatra joven que había sido asignado a mi caso, me hizo las preguntas de rutina. ¿Sabe qué día es hoy, señora Rosalinda? Viernes, 28 de octubre, respondí sin vacilar. Fue la primera vez en semanas que estaba completamente segura de una fecha. Él levantó las cejas, claramente sorprendido. ¿Y el nombre del presidente actual? Respondí correctamente a todas sus preguntas. Pude recordar mi dirección completa, los nombres de mis 3 hijos, incluso el número de teléfono de mi hermana Carmen, que no había marcado en meses. Interesante, murmuró el doctor Hernández, tomando notas. Sus respuestas son completamente lúcidas. ¿Cómo se siente físicamente?
Mejor, admití, sorprendida por mi propia claridad mental, como si hubiera estado en una especie de neblina y finalmente pudiera ver. Esa tarde, Daniel y Amaya vinieron a visitarme. Amaya traía su sonrisa perfectamente ensayada y una bolsa pequeña en las manos. «Hola, suegrita», dijo con falsa dulzura. «¿Cómo te sientes? Te traje tus vitaminas. Hablé con el doctor y me dijo que podías seguir tomándolas aquí». Mi corazón se aceleró. Algo en mi interior, una intuición que no había sentido en meses, me gritó que no las tomara. «No», dije firmemente, «no quiero tomarlas hoy». Amaya parpadeó, claramente desconcertada. «Pero Rosalinda, necesitas mantener la rutina. Sin ellas, tu memoria empeorará». «Me siento mejor sin ellas», insistí, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. Daniel se acercó a mi cama. «Mamá, Amaya sabe lo que es mejor para ti. Ha estado investigando mucho sobre estos tratamientos naturales». «Daniel», dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo, «¿recuerdas cuando tenías 8 años y te rompiste el brazo cayéndote de la bicicleta azul que te regalé para tu cumpleaños? Te llevé al Hospital San José y esperamos 4 horas en emergencias porque había un accidente múltiple». Mi hijo se quedó boquiabierto. «Mamá, ¿cómo recuerdas todos esos detalles?» «Porque mi memoria está perfectamente bien», respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí. «Y lo ha estado siempre». Amaya se puso rígida. «Los medicamentos del hospital deben estar interactuando con tu sistema. Por eso te sientes confundida sobre lo que es real y lo que no». Pero algo había cambiado en mí. La neblina se había despejado lo suficiente para que pudiera ver las incongruencias en su historia, las pequeñas mentiras que había estado demasiado confusa para cuestionar antes. «Amaya», dije lentamente, «nunca me diste el nombre de tu farmacéutica. Nunca vi una receta para esas vitaminas. Y ahora que lo pienso, nunca vi la farmacia donde supuestamente las comprabas». Su rostro se tensó casi imperceptiblemente. «Eso no importa ahora, Rosalinda. Lo importante es que te mejores». «Quiero hablar con el doctor Hernández», anuncié. «Quiero contarle sobre las vitaminas». «No hay nada que contar», Amaya se apresuró a decir. «Son suplementos naturales, completamente seguros». Pero Daniel había notado algo en mi tono, en mi repentina lucidez. «¿Qué vitaminas?», preguntó, mirando a su esposa. Pensé que eran medicamentos recetados. Un silencio tenso llenó la habitación. Amaya abrió y cerró la boca, claramente buscando una explicación. Fue entonces cuando el doctor Hernández entró para su ronda vespertina. Era un hombre de unos 35 años, con una barba cuidadosamente recortada y ojos inteligentes que no perdían ningún detalle. «Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy, señora Rosalinda?» «Doctor», dije antes de que Amaya pudiera interrumpir, «necesito contarle sobre unas vitaminas que he estado tomando. Mi nuera dice que son naturales, pero desde que dejé de tomarlas aquí, mi mente está mucho más clara». El doctor Hernández se dirigió hacia mí con interés renovado. «¿Puede describirme estas vitaminas?» Pastillas azules, sin etiqueta, en un frasco genérico blanco. Las tomaba todas las mañanas durante los últimos 6 meses. Amaya se adelantó rápidamente. «Doctor, son solo suplementos herbales, nada importante». Pero el doctor Hernández la ignoró completamente, concentrándose en mí. ¿Y cuándo comenzó a experimentar los síntomas de confusión? Aproximadamente 2 semanas después de comenzar a tomarlas. Sus ojos se endurecieron. «¿Tiene alguna de estas vitaminas con usted?», preguntó, dirigiéndose a Amaya. «No, se me olvidaron en casa», mintió torpemente. «Qué conveniente», murmuró el doctor, tomando notas rápidas. «Señora Rosalinda, voy a ordenar algunos análisis de sangre adicionales, análisis toxicológicos específicos». El rostro de Amaya se puso completamente pálido. «¿Análisis toxicológicos? Doctor, eso es completamente innecesario. Son solo vitaminas naturales». «Si son solo vitaminas naturales», dijo el doctor Hernández con una sonrisa fría, «entonces los análisis no mostrarán nada preocupante, ¿verdad?». Daniel se veía completamente confundido,
mirando de su esposa a su madre y de vuelta al doctor. ¿Qué está pasando aquí? El doctor Hernández se acercó a Daniel, bajando la voz, pero no lo suficiente para que no pudiera escuchar. Señor, su madre ha mostrado una mejora cognitiva notable desde que ingresó aquí. Sus síntomas iniciales no son consistentes con demencia senil o deterioro mental orgánico. De hecho, sugieren algo completamente diferente. ¿Cómo qué? Preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Como intoxicación farmacológica sistemática. Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. Daniel se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es ridículo. Amaya se defendió, pero su voz sonaba aguda, desesperada. Rosalinda está confundida. Ha estado empeorando durante meses. No, dije firmemente. He estado mejorando desde que dejé de tomar tus vitaminas. El doctor Hernández me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo que parecía admiración. Señora Rosalinda, los análisis de sangre nos darán respuestas definitivas. Mientras tanto, quiero que sepa que su lucidez actual es completamente normal y coherente. Daniel se dejó caer en la silla al lado de mi cama, su rostro una máscara de shock y confusión. Mamá, ¿estás diciendo que Amaya te ha estado envenenando? Completé la frase que él no podía pronunciar. Sí, hijo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Los resultados de los análisis llegaron 2 días después. Cuando el doctor Hernández entró a mi habitación esa mañana del domingo, su expresión era una mezcla de indignación profesional y satisfacción por haber confiado en sus instintos. Señora Rosalinda, dijo, cerrando la puerta detrás de él, necesito hablar con usted antes de que lleguen su hijo y su nuera. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron? Se sentó en la silla al lado de mi cama, sosteniendo una carpeta con resultados de laboratorio. Benzodiazepinas en niveles significativos, específicamente lorazepam y diazepam en dosis que, administradas diariamente durante meses, explicarían perfectamente todos los síntomas que usted experimentó. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esas son sedantes potentes. Medicamentos que se usan para tratar ansiedad severa y en dosis altas pueden causar exactamente lo que usted describió: confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación, debilidad física. Su voz se endureció. Alguien le ha estado administrando estas drogas sistemáticamente, disfrazándolas como vitaminas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. No estaba loca. No tenía demencia. Había estado siendo envenenada por mi propia nuera. Doctor, susurré, esto significa que usted ha sido víctima de un envenenamiento deliberado y sistemático. Esto es un delito grave, señora Rosalinda. Necesitamos llamar a las autoridades. Antes de que pudiera responder, escuché voces familiares en el pasillo. Daniel y Amaya habían llegado para su visita diaria. ¿Quiere que los confrontemos juntos?, preguntó el doctor Hernández. Asentí, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Cuando Daniel y Amaya entraron, inmediatamente notaron la tensión en la habitación. El doctor Hernández estaba de pie junto a mi cama, con los resultados del laboratorio en las manos. «Buenos días», dijo Amaya con su sonrisa ensayada, pero pude ver la nerviosidad en sus ojos. «¿Cómo amaneció nuestra paciente favorita?» «Señora Amaya», dijo el doctor Hernández sin preámbulos, «necesito hacerle algunas preguntas sobre las vitaminas que le ha estado dando a su suegra». Daniel se acercó. «¿Vitaminas? ¿Qué pasa con ellas?» El doctor levantó los papeles. Los análisis toxicológicos de su madre muestran niveles significativos de benzodiazepinas en su sistema, específicamente lorazepam y diazepam. Daniel frunció el ceño. «No entiendo. ¿Qué significa eso?» «Significa», dijo el doctor con una calma aterradora, «que alguien le ha estado administrando sedantes potentes a su madre durante meses, disfrazándolos como suplementos vitamínicos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se volvió lentamente hacia su esposa,
Su rostro, una máscara de incredulidad y horror creciente. «Amaya», dijo con voz temblorosa, «¿qué vitaminas le estabas dando a mi madre?» Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Amaya, pero su cara había perdido todo el color. «Eran vitaminas naturales, igual que siempre te dije». «Las benzodiazepinas no son vitaminas naturales», dijo el doctor Hernández firmemente. «Son medicamentos controlados que requieren receta médica. Y los niveles en el sistema de la señora Rosalinda indican una administración constante y deliberada». Daniel dio un paso atrás, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. «Amaya, por favor, dime que esto no es verdad». «Por supuesto que no es verdad», gritó Amaya, pero su voz se quebró. «Esta es una conspiración para hacerme ver mal. Rosalinda está confundida, el doctor está confundido». «Los análisis de sangre no mienten», interrumpió el doctor Hernández. «Y hay algo más que necesita saber». Sacó otra hoja de la carpeta. «Hice algunas investigaciones después de obtener estos resultados. Su esposa, señor Daniel, no es farmacéutica como les dijo. De hecho, fue despedida de su trabajo en una clínica hace 8 meses por robo de medicamentos controlados». Mi mundo se tambaleó. «¿Qué?». Daniel se volvió hacia Amaya con ojos salvajes. «¿Eso es verdad?». Amaya estaba ahora visiblemente temblando. «Daniel, puedo explicártelo». «¿Explícame qué?», rugió mi hijo con una furia que nunca había visto en él. «Explícame por qué has estado drogando a mi madre. Explícame por qué mentiste sobre tu trabajo». «Porque necesitábamos el dinero», sollozó Amaya, finalmente cediendo bajo la presión. «Y ella tiene la casa, tiene ahorros. Mi sangre se congeló». «¿Qué ahorros?». Daniel se volvió hacia mí confundido. «Mamá, ¿cuáles ahorros?». «Los $50,000 que tengo en mi cuenta de ahorros», dije lentamente. «Los que iba a dejar como herencia para ustedes 3». Amaya emitió un sonido que era parte sollozo, parte risa histérica. «Ya no están ahí, Rosalinda». Daniel se tambaleó. «¿Qué quiere decir con que ya no están ahí?». «Necesitábamos el dinero para las deudas de la casa», Amaya gritó, perdiendo completamente el control. «Y ella iba a morir pronto de todos modos. Iba a estar demente. Era más fácil así». El horror en el rostro de Daniel era indescriptible. «¿Estás diciéndome que robaste el dinero de mi madre y la estabas envenenando para que pareciera que tenía demencia?». «No era envenenamiento», Amaya protestó desesperadamente. «Solo era para mantenerla tranquila, para que no hiciera preguntas». «¿Y después qué?», pregunté, mi voz sorprendentemente estable para la furia que sentía. «¿Cuál era tu plan final, Amaya?». Ella me miró con ojos salvajes, toda pretensión de inocencia finalmente abandonada. «Ibas a tener un accidente», susurró. «Una caída en las escaleras. Es muy común en personas mayores con demencia». Daniel emitió un sonido que era parte gemido, parte grito. Se abalanzó hacia su esposa, pero el doctor Hernández lo detuvo. «Señor, por favor, esto ahora es asunto de la policía». Como si hubiera estado esperando esa señal, 2 oficiales de policía entraron a la habitación. El doctor Hernández había llamado a las autoridades antes de la confrontación. «Amaya Herrera», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por intento de envenenamiento, abuso de adultos mayores y fraude financiero». Mientras esposaban a Amaya, ella me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Era mi dinero también. Soy parte de esta familia». «No», dije firmemente, sintiendo una fuerza que no había sentido en meses. «Nunca fuiste parte de esta familia. Las familias no se envenenan entre sí». Daniel se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos, sollozando. «Mamá, no sabía nada. Te juro que no sabía nada». Miré a mi hijo, el hombre que había autorizado mi internación psiquiátrica, que había creído las mentiras de su esposa por encima de su propia madre. El daño estaba hecho, pero ahora entendía que él también había sido una víctima de la manipulación de Amaya. Pero el perdón, pensé, sería algo que tendríamos que construir juntos, paso a paso. La verdad finalmente había salido a la luz,
pero sabía que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la sanación. Las semanas que siguieron al arresto de Amaya fueron las más difíciles de mi vida, y eso es mucho decir para una mujer de 64 años que ha pasado por divorcios, muertes de seres queridos y la crianza de 3 hijos como madre soltera durante varios años. El doctor Hernández me mantuvo en observación 3 días más para asegurarme de que las drogas habían salido completamente de mi sistema. Durante esas 72 horas experimenté lo que él llamó síndrome de abstinencia leve, dolores de cabeza, insomnio y momentos de ansiedad intensa cuando mi cuerpo se acostumbraba a funcionar sin los sedantes que Amaya me había estado dando. Es completamente normal, me aseguró el doctor durante una de nuestras sesiones. Su cuerpo había desarrollado una dependencia física a estas sustancias. Lo importante es que su mente está completamente intacta. Daniel venía todos los días, pero nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y palabras no dichas. El peso de la culpa lo estaba destruyendo por dentro. Podía verlo en sus ojos hundidos, en la forma en que se encogía cuando me miraba, como si esperara que lo golpeara. «Mamá», me dijo el 4.º día, después de que me dieran de alta, «no sé cómo pedirte perdón. No sé si existe una palabra en el idioma español para lo que siento». Estábamos sentados en mi antigua habitación en su casa, rodeados de las pertenencias que había empacado precipitadamente. Había decidido mudarme temporalmente con mi hermana Carmen mientras decidía qué hacer con mi vida. «Daniel», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «tú también fuiste víctima de Amaya. Ella te manipuló igual que a mí, pero yo debería haber sabido». Sus manos temblaban mientras hablaba. «Eres mi madre. Debería haber visto las señales. Debería haber cuestionado por qué mejorabas tanto cuando ella no estaba cerca». Tenía razón en parte, pero gritarle no serviría de nada ahora. En cambio, decidí ser honesta sobre cómo me sentía. «Me duele que no confiaras en mí», admití. «Me duele que creyeras que yo era capaz de volverme violenta o peligrosa. Pero lo que más me duele es que cuando empecé a cuestionar las vitaminas, tú inmediatamente tomaste su lado». Daniel rompió a llorar entonces, un llanto profundo y desgarrador que parecía venir desde el fondo de su alma. «Ella me convenció de que te estabas volviendo paranoica. Decía que era parte de la enfermedad, que los pacientes siempre culpan a quienes los cuidan. Y yo le creí porque era más fácil creer eso que enfrentar la posibilidad de que estuvieras realmente enferma». Entendí entonces que Daniel había estado lidiando con su propio miedo y dolor. Ver a un padre envejecer es aterrador para cualquier hijo adulto, y Amaya había explotado ese miedo expertamente. «¿Sabías sobre el dinero?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta por su expresión. «Por supuesto que no», exclamó. «Nunca supe que había tocado tus ahorros. Pensé que habíamos estado viviendo de nuestros ingresos, aunque eran justos. Cuando me preguntaste sobre deudas de la casa, yo no sabía de qué hablabas porque siempre pagamos la hipoteca a tiempo». Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Tuve que trabajar con un abogado para recuperar lo que quedaba de mis $50,000. Resultó que Amaya había gastado $32,000 en apuestas en línea y deudas de tarjetas de crédito que Daniel desconocía completamente. Los $18,000 restantes fueron congelados por el banco como parte de la investigación criminal. «Puede tomar meses recuperar ese dinero», me explicó mi abogado, el señor Valdés. «Pero tenemos un caso sólido. Además, puede demandar por daños emocionales y gastos médicos». No quería demandar. Solo quería mi dinero de vuelta y seguir con mi vida. Carmen, mi hermana menor, fue mi salvavidas durante estas semanas. Su casa en el barrio de Riverside tenía una habitación de huéspedes acogedora, con una vista al jardín que ella había cultivado durante 20 años. Despertar cada mañana viendo sus rosas y geranios fue una pequeña bendición que no sabía que necesitaba. «Siempre supe que esa mujer tenía algo raro», me confió Carmen una tarde mientras tomábamos té en su cocina. «La forma en que te hablaba, como si fueras un niño, y esa sonrisa falsa. Me daba escalofríos». «¿Por qué nunca me dijiste nada?», pregunté. Carmen suspiró. «Porque parecías feliz de estar cerca de Daniel.
y pensé que tal vez yo era demasiado protectora contigo después de todo lo que pasaste con Roberto. Roberto era mi ex esposo, el padre de mis hijos, un hombre que también había tenido tendencias manipuladoras, aunque nunca hasta el punto de envenenarme. Carmen tenía razón en ser protectora. Además, continuó, cuando empezaste a parecer confundida en las reuniones familiares, Amaya siempre tenía una explicación que sonaba razonable. Decía que estabas estresada, que necesitabas descansar más. Empecé a ir a terapia con una psicóloga especializada en trauma llamada doctora Martín. Era una mujer de unos 50 años, con ojos gentiles pero penetrantes, que me ayudó a procesar la magnitud de lo que había vivido. Lo que experimentó usted fue abuso doméstico sistemático, me explicó durante nuestra tercera sesión. El hecho de que viniera de su nuera en lugar de una pareja romántica no lo hace menos traumático. A veces siento que estoy exagerando, admití. Al fin y al cabo, no me golpeó físicamente. Rosalinda, dijo la doctora firmemente, le administró drogas sin su consentimiento durante meses, le robó su dinero, la aisló de su familia y destruyó su autoconfianza. Eso es abuso, punto. El trauma psicológico es tan real como el físico. Las sesiones me ayudaron a entender que no había sido mi culpa, que no había señales que debería haber visto más temprano. Amaya era una manipuladora experta que había engañado no solo a mí, sino a Daniel y probablemente a otros en el pasado. Daniel y yo comenzamos a tener conversaciones más profundas durante sus visitas semanales a casa de Carmen. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Él empezó terapia individual también, trabajando en entender cómo había sido manipulado y cómo evitar que volviera a suceder. He estado pensando en vender la casa, me dijo durante una de estas conversaciones. No puedo vivir ahí anymore. Cada habitación me recuerda lo que pasó. ¿Y qué vas a hacer? Quiero mudarme a un apartamento más pequeño y quiero darte la mitad del dinero de la venta de la casa. Sé que no compensa lo que perdiste, pero es un comienzo. Era un gesto significativo, pero sabía que mi relación con Daniel nunca sería exactamente la misma de antes. Había una grieta que, aunque podía sanar, siempre estaría ahí como recordatorio de lo que había pasado. Un mes después del arresto de Amaya, recibí una llamada inesperada del detective García, quien había estado manejando el caso. Señora Rosalinda, pensé que debería saber que Amaya se declaró culpable de todos los cargos. No habrá juicio. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Parte de mí había querido enfrentarla en la corte, había querido que enfrentara públicamente lo que había hecho. Pero otra parte estaba agradecida de no tener que revivir todo en un tribunal. ¿Cuál será su sentencia?, pregunté. Probablemente entre 5 y 8 años, dependiendo del juez. También tendrá que pagar restitución por el dinero robado. Cuando colgué, me senté en el jardín de Carmen y lloré. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. El capítulo más oscuro de mi vida finalmente estaba llegando a su fin, pero sabía que el verdadero trabajo de sanar apenas estaba comenzando. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, estaba de pie en la puerta de mi nuevo hogar. No era solo una casa diferente, era el símbolo de una mujer completamente nueva. Una mujer que había sobrevivido al envenenamiento sistemático, a la traición familiar, y había emergido no solo intacta, sino más fuerte que antes. El pequeño condominio en el complejo Las Flores tenía 2 dormitorios, una cocina moderna que daba al jardín comunitario, y lo más importante de todo, era completamente mío. Cada centavo del pago inicial había venido del dinero recuperado de Amaya y de la venta de la casa de Daniel. Por primera vez en 2 años no dependía de nadie más que de mí misma. Carmen me ayudó a decorar, pero esta vez yo tomé todas las decisiones. Colores brillantes en lugar de los tonos neutros que Amaya había insistido que eran más apropiados para mi edad. Plantas en cada rincón porque me daban alegría. Fotos de mis nietos en marcos dorados porque quería recordar constantemente las cosas buenas de la vida. «Te ves radiante», me dijo Carmen mientras colgábamos cortinas amarillas en la sala. «Como si hubieras rejuvenecido 10 años». Y era verdad.
Cuando me miraba en el espejo, veía a la Rosalinda de antes del veneno, pero con algo adicional. Una sabiduría dura ganada y una fortaleza interior que no sabía que poseía. La relación con Daniel había sanado lo suficiente como para que pudiéramos tener cenas semanales sin que ninguno de los dos caminara sobre cáscaras de huevo. Él había vendido la casa, como prometió, y me había dado $45,000 de su parte. Más importante aún, había comenzado a verme como la mujer fuerte que siempre había sido, en lugar de como la víctima frágil que Amaya había creado en su mente. «Mamá», me dijo durante una de nuestras cenas, «quiero que sepas que he estado leyendo sobre manipulación psicológica. Entiendo mejor ahora cómo Amaya nos controló a ambos». «¿Y qué has aprendido?», pregunté, genuinamente curiosa. «Que la gente como ella busca víctimas empáticas. Buscan personas que quieren creer lo mejor de otros, que están dispuestas a sacrificarse por su familia. Usó tu amor por mí contra ti, y mi amor por ti contra mí». Era una observación madura que me llenó de esperanza para nuestro futuro. Mis otros 2 hijos, Marcus y Elena, habían venido a visitarme tan pronto como se enteraron de lo que había pasado. Ambos se sintieron terriblemente culpables por no haber estado más presentes, por haber aceptado las explicaciones de Daniel sobre mi deterioro sin cuestionarlas. «Siempre pensé que Daniel te tenía cubierta», admitió Marcus. «Pensé que porque vivías con él, estabas mejor cuidada que si vivieras sola». «Y yo estaba tan ocupada con mis propios problemas», añadió Elena, «que cuando Daniel decía que estabas teniendo problemas de memoria, simplemente acepté que era parte del envejecimiento. Los perdoné a ambos inmediatamente. A diferencia de Daniel, ellos no habían estado presentes durante el envenenamiento diario. Su única falla había sido asumir que su hermano mayor tenía todo bajo control. La terapia con la doctora Martín continuó siendo fundamental para mi recuperación. Habíamos pasado de hablar sobre el trauma a hablar sobre el futuro. «¿Qué quiere hacer con el resto de su vida, Rosalinda?», me preguntó durante una sesión. «Tiene energía, tiene salud, tiene independencia financiera. El mundo está abierto para usted». Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma. A los 64 años, sentía como si estuviera comenzando una nueva vida. Había cosas que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por las responsabilidades familiares. Decidí tomar clases de pintura en el centro comunitario, algo que había amado en la escuela secundaria, pero que había abandonado cuando me casé joven. Mis dedos recordaron el placer de crear algo bello de la nada, de expresar emociones que las palabras no podían capturar. También me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico. Al principio me sentí fuera de lugar. La mayoría de las otras mujeres habían sufrido violencia física por parte de parejas románticas. Pero pronto me di cuenta de que el abuso toma muchas formas, y mi experiencia podía ayudar a otras mujeres mayores que podrían estar enfrentando manipulación por parte de familiares. Mi nuera casi me convenció de que estaba loca. Compartí durante mi primera reunión. Si no hubiera sido por un doctor perceptivo, todavía estaría tomando esas píldoras, creyendo que tenía demencia. Después de la reunión, 3 mujeres se acercaron a mí. Una estaba preocupada por su yerno, que controlaba todas las finanzas de ella y su hija. Otra sospechaba que su hijo le estaba dando medicamentos incorrectos. La tercera había notado que solo se sentía confundida cuando su nieta la visitaba. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad de compartir mi historia, de ayudar a otras mujeres a reconocer las señales que yo había pasado por alto. 3 meses después de mudarme a mi nuevo hogar, recibí una carta inesperada. Era de Amaya, escribiendo desde la prisión estatal donde estaba cumpliendo su sentencia de 7 años. Mi primer instinto fue tirar la carta a la basura sin abrirla, pero algo me hizo detenerme. Tal vez era curiosidad, tal vez era mi necesidad de tener la última palabra. La carta era sorprendentemente breve. «Rosalinda, sé que probablemente nunca me perdones, y entiendo por qué. Lo que hice fue imperdonable. No estoy escribiendo para pedir perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo que pasó no fue sobre ti. Tú eras una buena suegra, una buena persona. Mi problema era conmigo misma,
con mi necesidad de controlar todo porque tenía miedo de no ser suficiente. Daniel te ama y siempre te amó. Espero que puedas sanar y ser feliz. Amaya. Leí la carta 3 veces, luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. No la perdonaba, y probablemente nunca lo haría completamente. Pero había algo de paz en saber que ella entendía la magnitud de lo que había hecho. Un año después de mi nueva vida, Daniel llegó a nuestra cena semanal con noticias. «Mamá, hay algo que quiero contarte. He estado viendo a alguien». Mi corazón se tensó por un momento, los viejos miedos emergiendo. «¿En serio?» Se llama Patricia. Es enfermera en el hospital donde trabajo. Hemos estado saliendo lentamente durante 3 meses. Hizo una pausa. Quiero que la conozcas, pero solo cuando tú te sientas cómoda. Y quiero que sepas que esta vez haré las cosas diferente. Esta vez, si alguna vez sientes que algo está mal, quiero que me lo digas inmediatamente. Mirándolo ahí, vulnerable pero determinado, vi al hombre que había criado antes de que Amaya lo corrompiera. Me encantaría conocer a Patricia, le dije. Pero Daniel, quiero que me prometas algo. Lo que sea. Promete que nunca volverás a poner la palabra de otra persona por encima de la mía cuando se trata de mi bienestar. Promete que si alguna vez dudo de algo, al menos escucharás antes de descartar mis preocupaciones. Te lo prometo, mamá. Te doy mi palabra. Y esta vez, mirando a sus ojos claros y honestos, le creí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama en mi propia casa, reflexioné sobre el viaje que había hecho. Había comenzado como una víctima, confundida y envenenada, dudando de mi propia mente, pero había terminado como una sobreviviente, una mujer que había reclamado su poder y su vida. No todo había vuelto a ser perfecto. Probablemente siempre tendría una pequeña cicatriz de desconfianza cuando se tratara de nuevas personas en mi vida. Y mi relación con Daniel, aunque sanada, tenía una nueva dinámica que incluía límites más claros y respeto mutuo. Pero mientras me quedaba dormida esa noche, con el sonido de la brisa nocturna moviendo las cortinas amarillas que había elegido yo misma, sentí algo que no había sentido en años: paz completa. Había sobrevivido, había prosperado y había aprendido la lección más importante de todas: que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida sin importar quién trate de arrebatártela.